noches, queridos telespectadores, nuevamente en este su programa La Vía de la Libertad, el programa que pretende hacernos mucho más libres. Y para eso estamos, precisamente, para hablar de cosas que nos afectan, cosas como, por ejemplo, podría ser lo que está ocurriendo en Europa con Grecia, lo que está ocurriendo o lo que puede ocurrir en España con la intervención o posible intervención, si es que llegamos a una intervención, aunque ya de facto en algunas cosas sí que lo estamos. Y bueno, pues también para hablar de los problemas del sistema financiero y fundamentalmente de Bankia, ¿no? Aquel banco, el primer banco que ha sido nacionalizado en España, pues precisamente por la autoridad entrante, es decir, por el gobierno del Partido Popular, cuando, bueno, pues como presidente anterior estaba don Rodrigo Rato, que tendría, pues, ha tenido pues la facilidad de conocer desde dentro los problemas de nuestro sistema financiero, sobre todo de Bankia. Bankia se asoció con una serie de bancos, de otras cajas, perdón, formaron este grupo y se ve que, bueno, pues tuvieron grandes problemas en relación con los activos tóxicos, fundamentalmente provenientes del ladrillo, provenientes del sector inmobiliario. La mayor exposición le ha llevado a una situación comprometida y que también se ha arrastrado de alguna manera también la imagen que se puede tener de España y del sistema bancario. De tal forma que en la actualidad, pues no solamente por esta razón, sino por otras razones, evidentemente, como puede ser lo que ocurre en Grecia, pues la situación de la prima de riesgo española se ha disparado en la última semana. Ha llegado, bueno, hoy me parece que está sobre los 490 y algo puntos. Quiere decir que se ha relajado un poquillo, pero es un nivel suficientemente alto como para decir que los tipos de interés que se pagan por nuestros bonos a 10 años están sobre el 6 y pico por ciento, 6,5%. Esto significa un diferencial enorme. No se conocía este diferencial. Para que nos hagamos idea, por ejemplo, en Argentina, el diferencial es de 900 puntos básicos. Nosotros estamos sobre los 500 puntos básicos, en una situación realmente comprometida, ¿no? Argentina se puede entender porque ha sido, pues, o es un país donde pues hay intervención por parte de la autoridad económica y, bueno, pues no son economías en donde, bueno, pues no se tiene, en la actualidad me refiero, demasiada propensión pues a llevar inversiones recientemente, ¿no? Hay otros países del alrededor que sí, efectivamente. Y lo que está ocurriendo con España pues es algo muy parecido. Es algo muy parecido y lo que está haciendo es espantar un poco lo que vendría a ser las inversiones financieras internacionales que habían sido pues el sustento de la liquidez española. Ya sabemos, y lo venimos diciendo muchísimas veces, que hay tres elementos que sustentan nuestra liquidez. Por un lado tenemos el ahorro privado que significa el ahorro de las familias, luego el ahorro público, que vendría a ser pues el superávit del déficit público, y por último el ahorro exterior. El ahorro exterior, que naturalmente ha sido desahorro exterior también, porque tenemos unas cuentas de la balanza comercial y de servicios, que es lo que marcan digamos, lo que nos está ocurriendo, totalmente deficitarias, con lo que siempre ha hecho falta dinero procedente del exterior, es decir, de los mercados financieros. ¿Para qué? Para financiar nuestros desequilibrios de balance de pagos. ¿Qué está ocurriendo? Que ese dinero se está retirando, se ha marchado de España o se está marchando de España y queda muy poco ya de dinero procedente de los inversores financieros internacionales. ¿Esto qué supone? Supone que, bueno, pues nuestras necesidades de liquidez son cada vez mayores, es decir, si se quiere decir de alguna manera. Si tenemos que refinanciar las deudas y parte de esa deuda se refinancia en el interior de España, quiere decir que, bueno, pues estamos detrayendo dinero que no entra en el circuito financiero y por lo tanto no genera una expansión monetaria lo suficiente como para poder que ese crédito pues fluya a las empresas. Por otra parte, los mayoristas tampoco están otorgando créditos a España y lo único que nos queda, pues naturalmente, es la financiación del Banco Central Europeo, que en el caso español es una de las más altas de toda Europa. Casi podríamos decir que aglutina más del 60% de lo que vendría a ser la financiación, la superando incluso a los problemas que tiene, por ejemplo, la banca en Italia. Quiere decir que ese dinero que llega, o sea, el dinero que tenemos actualmente, esa poca liquidez que está llegando debido a que el Banco Central Europeo está pues comprando, bueno, está utilizando el crédito hacia los, o sea, dándoles crédito a los bancos, pero esto es insostenible que tiene en el tiempo. Por lo tanto, vamos, desde mi punto de vista, pues si la autoridad monetaria no interviene en el futuro, pues, o si no sigue manteniendo esa liquidez, esa entrega de liquidez, probablemente pues la situación vaya a empeorar. Bueno, pues pero para hablar de todo esto y entrar un poco más en detalle, sobre todo en lo que ocurre en el sistema bancario, tenemos que hablar de lo que está ocurriendo recientemente o lo que ha ocurrido recientemente con Bankia. Bien, para eso me acompaña y voy a presentar a mis invitados. Por un lado, don Óscar Timón. Muy buenas noches, Óscar. Buenas noches.
Óscar es miembro del Partido de la Libertad Individual, PELIB, es ingeniero de informática de gestión por la Universidad de Burgos, es licenciado en Economía por la UNED, es máster en Economía de la Escuela Austriaca por la Universidad Rey Juan Carlos, tiene una década de experiencia profesional en consultoría informática como analista y jefe de equipo, y actualmente está centrado en el desarrollo de su tesis doctoral sobre las causas de la decadencia del Imperio Romano, dirigida por el famoso profesor Jesús Huerta de Soto. Bien, por otra parte me acompaña don Eduardo Pastor. Buenas noches, Eduardo. Hola, buenas noches. Don Eduardo es técnico en ADICAE, pues es licenciado en Derecho, y bueno, es la persona que se ha presentado por ADICAE para explicarnos un poquito lo que está sucediendo en Bankia o lo que ha sucedido en Bankia, y sobre todo para saber, es decir, qué es lo que está ocurriendo en el sector financiero. Bien, por otra parte me acompañan como contertulios en esta ocasión don Román Lovera Molina. Muy buenas noches, Román. Es encargado de organización del Partido de la Libertad Individual aquí en Aragón, es ingeniero industrial, es presidente de la Fundación Aragonés de Oncología y, por supuesto, es empresario en esta ciudad de Zaragoza. Por otra parte, tenemos a nuestro contertulio habitual, José Antonio Bisús. Muy buenas noches. Muy buenas noches. José Antonio ya lo conocemos todos, es abogado, es director socio de ILES Abogados. Pues tiene una revista que se publica junto con Expansión la primera semana de cada mes, que se llama Ley Actual, en donde pues aparecen datos informativos de bastante interés. Además, pues estuvo presente o defendió pues a los afectados por el caso de ABA, ¿no?, de la Sociedad de Valores ABA. Por lo tanto, tiene bastante experiencia también en la parte financiera, y con estos contertulios y con estos invitados pues vamos a empezar el programa pues un poco preguntándoles ahora directamente. Empezamos, por ejemplo, contigo, Eduardo, para que nos expliques. Vamos a hacer la parte de lo más elemental y luego hablaremos con Óscar. ¿Qué es lo que está pasando qué ha pasado con Bankia en realidad? Vamos a resumirlo para aquellas personas que no están al tanto de este tema. Yo primero quiero comentar que todo el mundo habla de que se ha nacionalizado Bankia, pero no se ha nacionalizado propiamente. Si la gente busca en el diccionario va a ver que nacionalizar es cuando el Estado adquiere la totalidad de las acciones de la entidad y por tanto pasa a ser propiedad del Estado. En este caso lo que ha hecho el Estado ha sido cambiar esa cantidad económica del FROB que invirtió en Bankia y las ha convertido en acciones. En acciones, sí. Exactamente era el torno al 45-50%. Pues 50, y algo por ciento yo lo he leído, pero bueno, es decir, que tiene el control. Con lo cual, exactamente, pero el otro 45%, 40% está en manos de pequeños accionistas. Accionistas, pequeños ahorradores, que de repente se han visto en que actualmente, después de todo el problema financiero que está ocurriendo, se han dado cuenta que ese producto es perpetuo, esa perpetuidad. Hay en torno a un 23% de pequeños ahorradores, de personas a pie de calle, dijéramos, con sus ahorros, y el resto ya son instituciones privadas que adquirieron esas acciones. Ahora, los accionistas de un banco, cuando uno compra acciones, sabe que precisamente que pues puede estar, puede subir, puede bajar. Es un riesgo el que asume cuando uno adquiere una acción de un banco o de cualquier empresa. Quiere decir, a mí esos son los que menos me preocupan. Los que más me preocupan, si acaso, serían aquellos que, no queriendo ser accionistas, se han convertido en accionistas. ¿Son ellos realmente los que están reclamando o están también reclamando los otros? No, en principio ADICAE solo defiende a los pequeños ahorradores, aquellas personas que realmente fueron engañadas, pero en verdad los que acuden a ADICAE o aquellas personas que llaman son esos pequeños ahorradores. Fundamentalmente. Sí, la gente que conoce ya cómo va el tema de bolsa o cómo son las acciones ya sabe que se arriesgaron y han perdido como podían haber ganado, pero esos pequeños ahorradores son los que nos preocupan. Exactamente. ¿Y esos pequeños ahorradores, por ejemplo, actualmente pueden deshacerse de esas participaciones o esas acciones, una vez convertidas en acciones, pueden ahora deshacerse? Ya no hablamos de participaciones preferentes, sino como acciones. ¿Pueden deshacerse o es que debido a la volatilidad ha habido algún movimiento que impida, por ejemplo, que la Comisión de Mercado de Valores y de Bolsa, la Comisión Nacional de Mercado de Valores, haya decidido, por ejemplo, que no se intercambien ante esta situación?
¿Cómo va el call? No, en un principio no. En un principio el que es dueño de acciones es libre de sacarlas a bolsa y las puede vender sabiendo lógicamente que va a perder dinero y va a perder bastante. ¿Estamos hablando de qué porcentaje? ¿60% o más? Sí, más o menos un 60% estaba, sí, un 60%. Sí. El problema es que la gente está en una encrucijada porque no sabe qué hacer. Es gente que actualmente se ha informado, ahora sí que sabe realmente lo que son acciones y lo que es jugar a la bolsa y por tanto no sabe si vender y perder sabiendo que ya no va a poder hacer nada para recuperar el capital perdido o si las mantiene esperando a ver si ocurre algún milagro, suben las acciones y por lo menos puede recuperar lo que invirtió. Vale, pero eso sería esperar a largo plazo. Las necesidades a corto plazo muchas veces las necesidades apremian y muchas personas que quieran convertir sus acciones, sus títulos en general en dinero, pues naturalmente tendrán que asumir las consecuencias. Correcto. ¿Qué es lo vamos a decir, Bankia, cuando hablamos de nacionalización, o no de nacionalización, sino simplemente de absorción, o bueno, de que el Fondo de Regulación... Reestructuración de Organización Bancaria. Bueno, de Organización Bancaria, pues adquirió una determinada cantidad, pues luego se convirtieron en acciones que, bueno, pues le llevó al control absoluto de Bankia. Sí. Bien, hay gente que se queja de que no recibió la información de lo que podía ocurrir, es decir, que no sabía que iba a ocurrir esa absorción por parte de, es decir, esa nacionalización, como queramos llamarle, de Bankia. Y por lo tanto basan su queja sobre esa situación. Sin embargo, sí que había un folleto del banco, en este caso de Bankia, y había información en la Comisión Nacional de Mercado de Valores en donde se hablaba de los riesgos que tenía Bankia, y entonces los inversores que cuando adquirieron las acciones sabían que tenían determinados riesgos, bueno, sabían. Ya se sabe que no todo el mundo, la información no es perfecta, quiero decir, que no todo el mundo sabe dónde está la información, ni sabe qué tiene que hacer, ni dónde tiene que buscarla. Pero en definitiva, sí que es verdad que, bueno, pues que en eso se pueden amparar a la hora de decir, bueno, pues usted lo sabía, sobre todo los accionistas me refiero, ¿no? Ahora, con respecto a los otros, evidentemente yo creo que la situación cambia un poquito, ¿no? Con respecto a los, en este caso, pues a los quienes compraron las participaciones preferentes, entiendo yo. ¿Qué tipo de asesoramiento le están dando ahí en Adicae? A ver, Adicae lo que está haciendo actualmente es realizar asambleas informativas en todas las sedes que hay en España, reuniendo, como digo, en asambleas a todas aquellas personas accionistas de Bankia, porque ahora son accionistas, lo quieran o no, y lo que se les está explicando es realmente lo que es este tipo de producto. Se les está explicando que para ciertos productos la entidad tendría que haber facilitado antes de firmar cualquier contrato, tal y como marca la ley del mercado de valores, una serie de folletos informativos indicando cuáles son los beneficios y los perjuicios, y lo que se va a solicitar sobre todo es responsabilidad a la administración de Bankia por la salida a bolsa sin informar correctamente a los que son ahora pues los accionistas y que en definitiva tendrían que haber sido informados anteriormente. Claro, lo que pasa es que las necesidades de provisiones que tenía Bankia pues eran enormes, casi eran los 5.000 millones de euros. Al final consiguió a salir de banca a la bolsa pues algo parecido, ¿no? Que es lo que tendría que conseguir. Pero es decir, aun con todo, es decir, la situación de Bankia respecto a los activos y a los problemas que tiene ha llevado al gobierno pues a realizar una maniobra haciendo que, bueno, pues el que era presidente pues ya no lo fuere, ¿no? Ya no lo sea, perdón, me hablo de Rodrigo Rato, y fuera reemplazado por otro señor, Goili Gorizarri. Sí, es el apellido difícil de repetir. Un señor que, bueno, que estaba vinculado ya a la banca desde hace muchísimo tiempo, pero que estaba en una situación, pues no sé, decir, transitoria, en la que, bueno, pues parece ser que era la persona más adecuada. Y lo ha puesto al mando de esta nave. ¿Qué expectativas tienen los accionistas actualmente de que la situación mejore para Bankia? Pues en primer lugar lo que se va a solicitar también es que a esta persona, al señor Goili Gorizarri, no se ha nombrado en una junta de accionistas, no ha habido una reunión de accionistas para someter a votación quién va a ser elegido, quién es elegido como presidente. Lo han impuesto directamente con su mayoría y al pequeño accionista no le han dado ni la opción
a realizar ninguna pregunta, ni cuestión, ni alguna queja que tuviera al respecto. Claro, ese problema es que, claro, al tener la mayoría de las acciones, pues puedes optar, puedes decidir absolutamente todo. Claro, pero el pequeño, los accionistas sirven para algo, tienen voz y voto y por tanto mínimo tendrían que haber realizado una junta para informar primero a esos accionistas de a quién iban a nombrar. Los accionistas se han enterado por la prensa como cualquier persona normal y corriente. Pero lejos de todo esto, yo creo que al pequeño ahorrador le importa poco, entre comillas, quién es el nuevo presidente de Bankia. La gente es pesimista. Hay una sensación de mieditis en el accionista de Bankia tremenda. Vale, ese desasosiego que tiene la gente estaría vinculado también a lo que está ocurriendo con el sistema financiero, evidentemente, ¿no? Paso a preguntarle entonces, paso directamente a Oscar. ¿Qué es lo que está pasando con el sector financiero actualmente? Es decir, ¿cómo es eso? ¿En qué consiste esa reforma del sector financiero? Porque hay una reforma que afecta realmente a las provisiones, ¿verdad? Cuéntenos un poquito. Sí, aquí es muy importante tener en cuenta que España se nos ha vendido mucho, que tenía un sistema financiero excelente, que no teníamos problemas, que la subprime de Estados Unidos no llegaban a nuestro país y nosotros teníamos nuestras propias subprime, mucho peores que las americanas. Teníamos unas hipotecas y teníamos un crédito a promotores mucho menos solvente que realmente las hipotecas y créditos a promotores que se han dado en Estados Unidos. Para que nos entendamos el público, una provisión significa retirar una parte de dinero para hacer frente, pues, a imprevistos que puedan ocurrir sobre esos derechos que tienen, pues, los bancos, fundamentalmente sobre los activos inmobiliarios que tienen, pues, créditos concedidos a los promotores, a los constructores, etcétera, ¿no? Pero después de ese 7% se ha pasado a otro porcentaje más, ¿no? Es decir, y se ha distribuido entre lo que vendría a ser el suelo, que es lo que más hay que provisionar, y los pisos terminados, también viviendas terminadas, y otro tipo de activos. Pero también hay una provisión para no solamente los activos que están en riesgo, sino para todos los activos, entendiendo que esa provisión entonces se tendría que trasladar, pues, a esos activos, a esos créditos que está otorgando, que otorga en este caso la entidad financiera, por si acaso, una cosa así que como por si acaso. ¿Por si acaso qué significa ese por si acaso? Sí. Vamos a provisionar por si acaso. ¿Por qué por si acaso? Sí, nos hemos pasado quizá de provisionar de menos, estamos pasando a provisionar de más, acabando ahogando a una banca que ya está muy ahogada. La banca en España habría que diferenciar dos partes, lo que es la banca de toda la vida, con los dos grandes bancos y otros bancos medianos que pueden tener sus problemas, pero no tienen demasiados problemas de solvencia, sobre todo los dos grandes, y las cajas, que sí tienen muchos problemas de solvencia, unas más que otras, y ha habido todo este proceso de fusiones para convertirlas en bancos y para intentar que salgan un poco adelante y consigan ese capital. Si esos nuevos bancos, formados por esas cajas con esos activos tóxicos, ahora les obligamos a provisionar no solo sus activos tóxicos, sino incluso lo que, si las cosas fueran muy mal, acabarían siendo tóxicos, la acabamos ahogando. O sea, realmente estamos poniéndole la soga al cuello y estamos llevando a bancos, a que no sean solventes cuando quizá... No, y hay una cosa más, es decir, no solamente la solvencia, quiero decir que el provisionar una determinada, es decir, el guardar una determinada cantidad de dinero en caja de los propios bancos para hacer frente, pues, a posibles, morosidades en el futuro, significa naturalmente que ese dinero no va a fluir, y no va a fluir quiere decir sencillamente que habrá menos crédito, esto hay que decirlo así también. Si ya tenemos una restricción drástica del crédito, pues hay que añadirle, pues, lo que está ocurriendo actualmente, es decir, provisión. Pero bueno, esta provisión no tendrá que ver un poco también con la posible situación futura de España. Estamos hablando de la disminución del Producto Interior Bruto, estamos hablando de que el paro va a subir en este año, estamos hablando, pues, naturalmente, que habrá gente que no vaya a poder pagar, que empresas que no van a poder continuar, es decir, que están preveyendo a lo mejor que la situación, están diciendo que la situación va a empeorar, en definitiva. Si yo preveo que va a empeorar, pues tengo que hacer una provisión de fondos para esa situación. Bueno, normalmente los bancos lo harían ya en base a sus propios servicios de estudios, ¿no? Pero claro, si me lo están obligando, quiere decir que, bueno, pues que no se fían demasiado en las provisiones de fondos que realicen los bancos. ¿Qué tiene que ver? O sea, ¿por qué es tan pesimista la visión
del gobierno actualmente. ¿Tiene razones para ser pesimista? Hay una desconfianza muy grande en el exterior hacia España. La desconfianza creciente, había más o menos, al cambio de gobierno, creado ciertas expectativas que no se están cumpliendo, y entonces la presión del mercado sobre España es muy fuerte. Entonces el gobierno intenta dar una imagen política de que está dispuesto a limpiar lo que sea, llegar hasta donde sea, a sanear la banca como sea, porque había hecho una primera reforma a principios de año que sabía que era humo. O sea, entonces tenía que dar un paso más enérgico para que, digamos, los mercados no le presionen hasta el punto que le están presionando ahora en estos momentos. Pero posiblemente ese paso enérgico que está dando quizás ha pasado también, está llevando a un problema muy serio, y puede que Bankia no sea la última entidad que tenga que ser intervenida, nacionalizada, sí, con todos los problemas. Sin embargo, que eso lleva. Hará falta recursos públicos, quiere decir que para el FROB, para hacer frente pues, a esas adquisiciones de fondos, de fondos o de acciones, de los bancos. Esto significa una partida importante que España no se puede permitir en estos momentos, sí, dado que tiene que reducir el déficit. Se nos está vendiendo que solo hay dos alternativas. Una, que el banco cierre; dos, nacionalizar. El banco cierre no lo podemos asumir, y entonces la única opción es nacionalizar el banco. Que el FROB convierta, como ejemplo, en el caso de Bankia, su participación en acciones y luego inyectar más capital, que se está hablando, por ejemplo, en Bankia de 7 o 10 mil millones de euros al 8%. Claro, hay que pedir ese dinero al mercado, son otros 7 o 10 mil millones de euros más de deuda pública que hay que pedir. Eso suponiendo que Bankia luego lo devuelva, porque Bankia, si se nacionaliza, se va a convertir en un banco público. Y el problema ha sido precisamente toda la banca pública, que eran las cajas, que han sido las que han sido mal gestionadas. ¿Por qué ahora un banco público va a estar bien gestionado? Desde luego entrarían muchas dudas. Sin embargo, lo que no se plantea es otra alternativa, que no se ha puesto sobre la mesa, y eso que la propia Comisión Europea el año pasado la lanzó. Y la verdad es que el gobierno español ha hecho oídos sordos. Es que se puede recapitalizar Bankia sin meter un euro de dinero público. ¿Ampliando capital se refiere? No, sin ampliar capital. Ahora mismo, si intentas ir al mercado a coger capital para Bankia, no te lo va a coger nadie. O sea, eso ya, digamos, ni el especulador más atrevido, creo que ahora mismo intentaría. Entonces, ¿cuál sería la solución? Sí, entonces, la solución es que si miramos, Bankia tiene, por ejemplo, 15.000 millones de euros en deuda subordinada. Esa deuda, sí que es verdad que se ha podido vender a todo tipo de personas, algunas no sabiendo muy bien lo que están cogiendo, pero es una deuda que lo que te dice es que si cierra la empresa, si quiebra, eres el último que cobra. Con lo cual, esos 15.000 millones de deuda subordinada, que son acreedores de Bankia, se puede convertir en acciones de Bankia, que pasen a ser accionistas. Con eso capitalizamos ya Bankia en 15.000 millones, o sea, 5.000 millones más de lo que se está diciendo del gobierno. Luego hay otros casi 15.000, 14.600 millones en cédulas hipotecarias, que son estos paquetitos que se hacen de juntas un montón de hipotecas, unas buenas, unas poquitas malas, y las vendemos fuera. Porque el Banco de España no dejaba venderlo en España, pero sí vendérselo afuera. ¿Quién compraba eso? Bancos alemanes, sobre todo, bancos franceses. Pues lo mismo. Ha invertido. ¿Podría ser el Banco Central Europeo el que se encargue de adquirir esos títulos, a lo mejor? Bueno, como colateral lo tendrá. Esas células las tiene como colateral también de créditos el Banco Central Europeo. Pero lo que realmente con esas células que ya están en posesión de esos bancos alemanes, franceses, lo que hace es lo mismo con la deuda subordinada, la conviertes en acciones. Con lo cual vuelves a capitalizar otros 14.000 millones. Con eso Bankia queda completamente capitalizado. Por supuesto, esos serían los nuevos accionistas, los de la deuda subordinada, los bancos alemanes, los bancos franceses. El banco quedaría en manos privadas, con lo cual la gestión, además de unos gestores que saben lo que les han hecho, que quieren recuperar algo por lo menos de su dinero, pues se supone va a ser más solvente y no cuesta un euro de dinero público, ni un euro a nadie más. Solo simplemente al que ha invertido en un banco que no lo merecía. Primero, para el Estado es comprometer una partida importante. Lo hemos visto en Irlanda, por ejemplo, en el caso del banco. Ellos han comprado los bancos, han nacionalizado los bancos, pero esto ha supuesto pues, un crecimiento de su endeudamiento de más de un 30%. En España podría suponer muchísimo más. Y esto además, si estamos intentando reducir el déficit público, es imposible de realizar, ¿no? Al margen de todo esto, estos problemas del sistema financiero
en general me refiero, porque claro, hay cajas que se han unido, se han unificado y han generado pues una caja o un banco mucho más grande, pero no ha habido digamos, una reducción del número de oficinas, una reducción, es decir, una reestructuración real de esos nuevos bancos. Quiere decir que lo único que han hecho es añadir nuevas oficinas, que no se ha visto que han hecho un esfuerzo de reducir. Es decir, eso tampoco está previsto, es decir, que también podría ser previsto el que, bueno, pues dejaran pues determinadas operaciones o determinadas oficinas, empezar un poco a reducir el tamaño también, adecuándolo un poquito a su nueva situación económica. Claro, sí. Yo no digo cerrar, digo simplemente reducir el tamaño, ¿no? Eso podría también ser una alternativa. Sí, pero es una alternativa más a medio plazo. O sea, ahora es habitual, puedes encontrarte una oficina de Bankia y al lado otra oficina de Bankia, que era una oficina de Caja Madrid y la oficina de Bancaja. Tienes luego unos servicios centrales que todavía no se han fusionado. Todas esas cosas requieren tiempo para ir y voluntad. Pero es que no hay tiempo, hay que hacerlo ya. Claro, pero cerrar inmediatamente todas las oficinas, decidir quién de servicios centrales, hasta qué sistema informático se usa, el que tenía Caja Madrid, el que tenía Bancaja, los unimos, todas esas cosas no se pueden hacer al momento. Y además, sobre todo en las cajas, tienen unas estructuras también más ineficientes a las de bancos normales, cuesta más todavía reestructurarlas. Ya eran ineficientes antes. ¿Por qué no llega el crédito, desde tu punto de vista, por qué no llega el crédito a los bancos? ¿Por qué tiene que recibir crédito no de los mayoristas, sino del Banco Central Europeo? ¿Cuál es la razón? O sea, ¿es la falta de confianza en sí? O sea, ¿qué es lo que está ocurriendo realmente? Porque claro, si estamos con el problema de la reforma financiera que se ha alargado en el tiempo y que al final no le estamos dando solución. ¿Qué pasa? Es decir, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Sí, aquí ¿Cómo llega el crédito? Hay muchas causas de que los bancos no presten. La primera, por ejemplo, lo que acabas de comentar tú antes, si aumentan sus provisiones, todo ese dinero queda congelado y no pueden prestarlo. Se aumentan también, claro, realmente es que la banca no esté prestando, así en general, no es cierto. Presta un montón de dinero, solo que al Estado. Y además al Estado español prácticamente se financia exclusivamente hasta un 70, sí, 80% en bancos españoles. Son los propios accionistas actualmente de los bancos quienes están comprando letras, bonos, etcétera. Bien, entonces es una pescadilla que se muerde la cola. Aquí lo que queremos, claro, antes no había ese problema, porque aunque los propios españoles podemos comprar a través de nuestro banco pues acciones o, mejor dicho, bonos, letras, etcétera, pues lo cierto es que la banca, ante sus necesidades de liquidez, lo que recurría es a los mercados mayoristas y por lo tanto allí venía el dinero. Claro, el problema está que, claro, ya nadie quiere traer el dinero a España. El problema está que nuestra balanza por cuenta financiera, que es la que nos está diciendo lo que está ocurriendo realmente con España, es que ya vemos que no llega dinero de fuera y por lo tanto no es posible financiar. Y tenemos agujeros por todos lados, agujeros de déficit, agujeros en la balanza comercial, y bueno, no agujeros, pero un ahorro, vamos, raquítico, ¿no? Podríamos decirlo así, y encima estamos penalizando el ahorro, que es lo peor del caso. Es decir, en este tipo de operaciones en donde resulta que estamos engañando a los ahorradores, pues lo que estamos haciendo es lanzar un mensaje muy negativo a los ahorradores, es decir, no pongan su dinero en los bancos, eso es lo que estamos diciendo, ¿no? ¿Por qué? Porque se lo vamos a quitar. Entonces yo creo que es un momento difícil y es un momento en que, bueno, pues los ahorradores tienen que mirar con mucho detalle en dónde colocan su dinero y en qué tipo de operaciones y olvidarse de operaciones especulativas. Vamos al ahorro tradicional, yo creo que es lo mejor de momento, ¿no? Es decir, vamos a ser precavidos, vamos a evitar el riesgo. Yo creo que es la única alternativa que podríamos decirle al público, ¿no? Es que realmente un banco ahora mismo, ¿a quién presta? Sí. No estás... Además, los préstamos ahora están carísimos, quiere decir que el mercado financiero, sí, interés, claro. No estamos hablando del mercado, del tipo de interés que decide la Autoridad Monetaria Europea, que está al 1% o 1 y algo, ¿no? Estamos hablando que el mercado financiero, que es realmente donde si te cambian pues el dinero, pues está casi al 8, 9, 10%. Sí, vas a un préstamo de consumo, ¿no? Y eso es lo que te cobran. Sí. No, bien, vamos a entrar entonces en el debate y doy paso a mis contertulios para que cuando quieran empiecen a lanzar las preguntas. José Antonio. Sí, a mí, más que preguntas, hoy no me pregunto, hoy voy a hablar poco porque estoy cabreado, ¿no? Estoy enfadado ya porque, quiero decir, estos últimos días he ido viendo por la calle gente buscando en los cubos de basura, ¿no? O sea, estoy viendo a la gente cómo va a los cubos de basura
cómo está arrastrando o cómo está rompiendo las bolsas. Estoy viendo un aumento de gente pidiendo en las calles y entonces me siento enfadado o me siento cabreado, porque mi pregunta es, ¿quién nos ha dirigido durante todos estos años? Porque es que es que todo se sobredimensionó de una manera que el que nos ha dirigido, que nos siguen dirigiendo prácticamente los mismos, porque si vemos las caras que tienen los partidos políticos y eso prácticamente son los mismos. Entonces, resulta que hubo una sobredimensión de la administración pública exagerada, que nos ha llevado a que en estos momentos apenas hay sitios que ni pueden pagar prácticamente a los funcionarios, depende qué tipo de administraciones. Un sistema financiero que es una auténtica vergüenza, que no sé quién nos ha dirigido. No sé si verían ustedes el otro día el reportaje en La Sexta en concreto, hicieron un reportaje sobre las prejubilaciones de los directivos y hacían, y uno se sentía como un auténtico imbécil. O sea, uno sentado en el sillón se quedaba y decía, pero bueno, a mí me han tomado el pelo. Porque verdaderamente la situación es que quienes nos han dirigido en el sector financiero, no hablemos ya del Banco de España. Es que me gustaría saber dónde han estado los inspectores del Banco de España, el gobernador del Banco de España, porque quién ha permitido la especulación, que eso sí que yo lo he vivido en los últimos 25 años en el mundo de la vivienda, o sea que ha sido una auténtica barbaridad, sin control de ningún tipo. Entonces, eso hace que yo me encuentre enfadado y veo difíciles las soluciones, porque ahora nos anuncian unos números para el año 2013, nos anuncian recesión para el 2012, nos anuncian ya recesión para el 2013, pero es que no hace falta, quiero decir, ustedes son brillantes economistas, de escuelas brillantísimas, pero yo me pateo los polígonos y las calles todos los días, y llevo haciéndolo 25 años, y veo a la gente que está muerta. Cuando digo muerta, no digo muerta de enterrar, sino que los veo con los brazos caídos. O sea, no veo a la gente con capacidad de reacción. Y luego, claro, se habla, no, es que ahora el ahorro, pero ¿quién va a ahorrar en España si los jóvenes tienen unos salarios que en el mejor de los casos son de 1.000 euros? Pero si es imposible llegar a la capacidad de ahorro, si las familias están ahora en el campo, la que puede en el campo de la solidaridad, quiero decir, los jubilados están con 400 euros o 600 euros. Entonces mi pregunta, porque la verdad es que lo que te dan ganas es de coger del cuello a alguien, ¿no? O sea, de decir, no, porque al final esto es como el que va preguntando y dice, oiga, yo no he sido, ¿no? Cuando uno enfada a la administración, no, yo no soy, pasa usted al del lado, oiga, a mí no me mire, pero bueno, yo quiero saber quién ha sido, para coger y decir, oiga, venga usted aquí. Porque ha empobrecido el país, ha empobrecido a la gente. No digo las situaciones que están creando de empresarios en una situación que están en el sillón. Cuando hablamos con depresiones, hablo con depresiones, nos sentamos un señor en un sillón empastillado porque no sabe lo que hace. Entonces a mí sí que me gustaría, aprovechando que tenemos hoy un brillantísimo economista de la escuela además de Huerta de Soto, que es de lo más brillante que hay ahora en España, pero ¿qué soluciones tenemos de futuro? Porque yo no soy pesimista, me considero realista, no pesimista, pero ¿qué soluciones, o incluso un partido como el que ustedes hoy representan, ¿no? un partido liberal o un partido, bueno, se llaman ustedes Partido de la Libertad Individual, pero quizás sea el único partido liberal que haya en estos momentos en España, ¿no? ¿Qué soluciones tenemos en este país? Porque yo, y al señor de Adicae también se lo digo, ¿qué soluciones tenemos en este país? Porque yo no las veo. Y mientras nos sigan dirigiendo los mismos, pues no lo veo. No pueden seguir las mismas personas en el sistema. O sea, aquel que nos ha llevado al que nos ha hundido, cuidado que nos ha hundido, que nos contaron hace 2 años que alguien vio brotes verdes. Que me gustaría saber la señora ministra de Economía dónde vio los brotes verdes. Y esto, seguimos como el Titanic, porque lo que estamos haciendo es que nos decían, ya hemos tocado suelo, pero si seguimos cayendo, si los parados siguen aumentando, si los negocios se siguen cerrando. Entonces sí que me gustaría, por si hubiera alguna esperanza, lo digo antes de darme un tiro, ¿no? Si hay alguna esperanza y cuáles exactamente las medidas que se pueden adoptar, porque en estos momentos de verdad que no las veo. Para ver las medidas que hay que adoptar, las soluciones,
hay que ver muy bien cuál es la causa. ¿De dónde ha venido todo esto? El origen de la actual crisis viene principalmente después de los atentados del 11S. Estados Unidos decide que no puede continuar la recesión que estaba teniendo por la crisis de las .com, que estaba reajustando su estructura productiva, igual que la estructura productiva de Europa, y entonces decide hacer una bajada brutal de los tipos de interés. Eso provoca una serie de distorsiones en toda la estructura productiva, provoca que las casas, que la inversión en todo tipo de productos, bienes de consumo duradero como casas, coches, bienes de capital, se vuelvan aparentemente muy rentables. Y además permite una expansión del crédito de los bancos muy alta. Llega nuevo dinero, todo el mundo tiene dinero para invertir en casas, todo el mundo tiene dinero para invertir en coches, en el consumo lo mismo, la gente está los restaurantes los encuentras llenos en todas las ciudades, todo el mundo es feliz, los políticos, si tú hablas con técnicos de Hacienda, te decían, no sabemos lo que está pasando, 15% anual incrementándose el presupuesto, o sea, el presupuesto, no el gasto, sino el ingreso. Los ingresos que tenemos aumentando del 15%, podrían hacer lo que quisieran. O sea, daba igual, que aumentamos las políticas sociales un 15%, hacemos un aeropuerto aunque no tenga pasajeros, podían hacer lo que les diera la gana. Ley de dependencia, cheque bebé... Bueno, no podían hacer lo que les diera la gana porque nos lo han dejado a deber. Claro, esto es como si me voy yo ahora a tomar una mariscada... Con superávit. Sí, pero que esto es como si me voy a tomar ahora una mariscada y lo dejo al debe, ¿no? O al yate, que se dice aquí, ya te pagaré, ¿no? Bueno, eso es como si, por ejemplo, tú ganas en un año la lotería 1 millón de euros y dices, pues genial, pues este año me gasto 900.000 euros. No has dejado de ver nada, pero claro, si al año siguiente vuelves a gastar 900.000 euros, ¿de dónde lo sacas? Un poco de ahí viene el problema presupuestario que tiene el Estado. Era una alegría increíble, podíamos gastar, hacer lo que quisiéramos, y ese nivel de gasto, que era totalmente irreal, provocado por una burbuja, por esta expansión crediticia, se mantiene. Claro, se mantiene los ingresos, igual que no sabían por qué suben, ahora tampoco están enterando por qué están bajando, y de golpe no tienes dinero para hacer nada. Y tienes que volver a ajustar tu gasto al previo a la burbuja. Pero eso no están dispuestos a hacerlo. Óscar te está comentando un poco lo que es la teoría del crecimiento austríaco. Sí. Está intentando explicarnos el crecimiento de la teoría de la escuela austríaca, ¿no? Y en esa teoría de la escuela austríaca lo que nos está diciendo es que, bueno, pues distintos proyectos que eran rentables, primero, que como el dinero era barato, pues se dedicaron a hacer proyectos de más largo plazo, donde se invertía más capital, más tal, con intención de bueno, pues llegar a producir pues muchísimo más, digamos, y tal, ¿no? Pero claro, esos proyectos llega un momento que no son rentables, es decir, cuando la liquidez desaparece ya no son rentables, y entonces es cuando realmente ocurren los problemas, ¿no? Claro, todo este proceso lleva... Claro, y es una recesión, una contracción de la economía. Pero allí sí que hay alguna solución, es decir, desde el punto de vista austriaco. ¿Cuál es la solución? Claro, la solución? ¿Cómo se consigue el crecimiento? La solución es, si se ha creado por una expansión crediticia una estructura productiva que no se corresponde a lo que realmente quieren los consumidores, entonces la solución es volver a una estructura productiva que realmente quieran. Para eso tienes que trasladar recursos de unos sectores a otros. Si España no puede absorber 1 millón de casas al año, digo 1 millón, ¿cuántos se producían 1 millón? No. Por eso, más. Sí, o más. Ya a último momento era como Italia, Francia, Alemania, todas juntas. No puede absorberlas, habrá que trasladar recursos del sector de la construcción a otros sectores. ¿Cuáles? Los que los empresarios libremente busquen. Para que puedan libremente buscar esos sectores necesitan impuestos bajos, mercados flexibles, que los trabajadores puedan moverse fácilmente de un sector a otro. Sí, pero mi pregunta es, en España en estos momentos, porque los que estamos pues asesorando asociaciones empresariales, empresas, particulares, el problema en estos momentos es que cuando dice alguien, bueno, tenemos que montar algo, ¿en qué sector? ¿Es que no hay ningún sector en España ahora? ¿O nos dice usted en qué sector se puede invertir en España en estos momentos? No, nunca, o sea, eso tiene que ser una función empresarial. No puede haber alguien que diga desde arriba, o un economista siquiera que busque. Eso los empresarios lo saben mucho mejor de lo que puedo saber yo. Si el problema muchas veces no solo es que no sepan, si un empresario en particular no sabe dónde invertir, su función empresarial ahí no está funcionando. Otros muchos puede que sepan dónde hay que invertir, pero no tienen el dinero para hacerlo. No tienen la perspectiva, o sea, hay muchos problemas, o el dinero se lo está llevando el Estado, porque claro, no hay crédito, o sea, estoy seguro de que hay mucho proyecto empresarial que no se está llevando a cabo porque no hay financiación, porque no lo consiguen, y ellos piensan que sí, que hay un nicho, pero no tienen esa financiación, porque el banco piense que el proyecto no vaya bien, no, el banco ya no tiene dinero,
viene el ministro... Sí, pero claro, es que ahora decimos muy bien, el banco no tiene dinero, pero yo la pregunta es, ¿dónde estaban aquellos servicios de estudios que hacían unos estudios económicos tan maravillosos que ni supieron, o sea, ni atisbaron que venía lo que venía? ¿Dónde estaban aquellos consejos de administración? ¿A qué se dedicaban? ¿A fumar puros y a comer en restaurantes, en restaurantes carísimos? Si no vieron en ningún momento, ni supieron, o sea, es que ni sabían dónde... Y encima se permiten el lujo, no el lujo ya, la desvergüenza, la desfachatez, vamos, para mí, auténticos delincuentes. Se permiten el blindarse, pero ¿desde cuándo en España alguien se puede blindar un sueldo de 11 millones de euros? Yo creo que sí. Es que psicológicamente la gente necesita un culpable, necesita un Judas, necesita un chivo expiatorio, por lo menos para tener tranquila desde un punto de vista político las cosas. Es que el que la hace la tiene que pagar. La debería pagar. En ese sentido, ahí habéis dado una clave. La razón de por qué no se están haciendo esas capitalizaciones a base de ceder acciones a entes privados puede estar perfectamente explicada desde un punto de vista político, porque no interesa que agentes que puedan tomar importancia en entidades que han sido políticas porque estaban compuestas por consejos de administración públicos echen cuenta y echen un vistazo a qué es lo que ha pasado ahí. Con lo cual, el riesgo político al que se enfrentan muchos gobernantes, y hablo de todos los signos porque cajas había en todas las comunidades autónomas y tenían políticos en sus consejos de dirección de todos los signos, no se pueden, es un auténtico castillo de naipes el que se viene abajo. Todos los partidos políticos, todos los sindicatos tendrían en algún caso un agente que permitió, que propició, que recomendó una inversión o que hizo no estoy hablando de nada ilegal, pero sí de una mala gestión o una mala inversión como se ha dicho aquí. Y desde un punto de vista, yo soy empresario y en ese sentido necesito, como todos, el crédito y la financiación. Y la realidad del precio del dinero, efectivamente, es un divorcio entre lo que estamos viendo. ¿Cómo es posible? El Banco Central está al 1%. Es una mentira. El dinero real, el dinero cuando consigues encontrarlo, y esto lo comentábamos hace un rato, estamos con unos tipos de interés a futuro, a medio plazo, muy elevados. Los empresarios teníamos que ofrecer unas rentabilidades a los inversores privados del orden de grandes. O sea, yo no estoy hablando de las cajas de ahorros que efectivamente te dejan su libro de tipos de interés, de consumo, etcétera, y tienen unos préstamos, efectivamente, pero a la hora de la verdad son virtuales porque es dificilísimo que te los acaben concediendo. En muchos casos las hipotecas se dan en base a inmuebles que la propia caja tiene, con lo cual esos tipos de interés en realidad están transaccionados, vamos a decirlo así, con los intereses de la propia caja. Los tipos de interés reales para el empresario real es totalmente distinto. Y en ese sentido, nadie que se dedique a un punto, vamos, a un negocio puede pretender o pensar que no va a ser una devaluación, por así decirlo, del dinero a medio plazo importante. Y bueno, en ese sentido, Gunter, eso se percibe perfectamente cuando las organizaciones empresariales te cuenta a la gente cómo ha ido a la caja tal, cómo ha ido al banco tal, cómo ha ido al sector tal, y no han conseguido nada. Y efectivamente, al final, el único prestatario real es el Banco Central. Y en ese sentido hay que decir que, por ejemplo, la política del Partido Popular de aumentar los impuestos, de penalizar el ahorro, o sea, porque podíamos jugar con capitalizar con los depósitos de gente con mayor margen que se dedique al ahorro, ¿no? Viene una situación mal dada, meto más dinero en la caja, en el banco, ahorro y capitalizo de alguna manera indirecta las propias entidades. Sin embargo, esa línea política se ha descartado en el momento en que se han subido los impuestos, como lo ha hecho el Partido Popular, o como lo habría hecho el PSOE, sin duda, o Izquierda Unida, quizá incluso en menor medida si nos ponemos un poco ácidos. Sin embargo, ha dejado esa puerta cerrada, y la única puerta que ha dejado abierta ha sido la financiación desde entidades europeas, lo cual, desde un punto de vista nacional, es quizá no estratégico, vamos a decirlo así. Vamos a depender de decisiones políticas de extranjeros, vamos a decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto la política de los consejeros, de los entes que han gobernado las cajas,
es ajena a todo esto. O sea, estamos mirando sobre los bancos, sobre la banca, y realmente, efectivamente, hay que diferenciar bancos de cajas y ver que efectivamente hay una responsabilidad política, que es lo que tú dices. O sea, hace falta realmente que gente que estaba al frente de Bancaja, gente que estuvo al frente de Caixa Catalunya, gente de ese estilo responda, y en ese sentido creo que... Pero usted sabe, don Román... Dejamos un poquito a Eduardo y luego vamos a pasar a otro asunto. Pues quería comentar, y es muy cierto que hoy en día el consumidor de a pie ha hecho un cursillo acelerado de economía. La cosa iba muy bien hace 4 años, todo el mundo vivía, entre comillas, por encima de sus posibilidades, pero yo creo que eran las entidades de créditos las que hacían ver esta situación de bienestar. Por ejemplo, nosotros en muchas ocasiones hemos visto consumidores que iban a la entidad con la idea de pedir 100.000 euros para comprar una vivienda, porque ellos habían hecho cálculos y sabían que no podían gastar más, y cuando llegaban a la entidad les decían, bueno, pero te vas a comprar una casa, te voy a dar un poco más de dinero para que la amuebles, porque si te compras una casa la tienes que amueblar, pero es que además, si te compras una casa, cómprate un coche que vaya a juego, cómprate un coche nuevo. Y el consumidor, lejos de sentarse, razonar y pensar si iba a poder devolverlo, lo que pensaba era, bueno, me lo está diciendo una persona de un banco, esta persona tiene que saber más de números que yo y por tanto sabe que lo voy a poder devolver. El problema es que 4 años después, incluso menos tiempo, ese consumidor ha ido al banco a decir, mira, toma las llaves, porque no puedo devolver el dinero que me dijiste. El banco le dice, no, yo no quiero las llaves. Es una medida de favorecer el consumo, lo que se ha estado incentivando por parte del Partido Socialista, pero ahora también se intenta hacer también por el Partido Popular, cuando lo que en vez de incrementar la demanda, lo que tenemos que hacer es incrementar el ahorro, que es la base fundamental de nuestro desarrollo, del crecimiento económico. Óscar ha hablado hace un momento de la reconversión, de la necesidad de reconvertir, de trasladar recursos y por tanto de la reconversión de los recursos productivos para, en este caso, por ejemplo, los trabajadores también, es decir, la formación es importantísima. El que un trabajador se vea fuera de una empresa, a lo mejor que estaba haciendo durante toda su vida un trabajo concreto, luego se queda sin ese trabajo. Estos últimos 10 minutos vamos a dedicarlos precisamente a hablar un poquito de esta situación, porque claro, es decir, también se ha comentado, no sé si fue alguno de vosotros, una de las soluciones es la salida hacia el exterior de las exportaciones. Esta salida hacia el exterior de las exportaciones ya lo plantea, y desde el hecho el Gobierno prevé un crecimiento de las exportaciones, es decir, la salida natural que tiene la economía española. El trabajo que nunca hemos hecho vamos a tener que hacerlo ahora para salir y mejorar nuestras cuentas exteriores a través de las exportaciones. Se prevé que de aquí a unos años la salida de la crisis va a venir por ahí. En fin, que no es otra cosa también que traer liquidez a base de vender productos más baratos en el extranjero. Entonces, ¿y esto cómo se consigue vender productos más baratos en el extranjero? Yo os voy a decir claramente para que lo analicemos en estos minutos. La única manera es reducir los costes. Y reducir los costes, dado que no disponemos de un tipo de cambio que nos deprecie a todos por igual, tenemos que hacerlo por decreto. Quiere decir que tenemos que decidir interviniendo en las empresas o en el propio, empresas públicas, por ejemplo, decidiendo qué es lo que cuánto tenemos que reducir los salarios a los funcionarios, poniendo una reforma laboral que abarate los costes laborales. Esta es la única manera que ha buscado el Gobierno para reducir su falta de competitividad, la falta de competitividad de la economía. Es decir, no está hablando, por ejemplo, de mejoras en la productividad, que es una cosa que tendría que buscar, la mejora en la productividad. Lo que está buscando sencillamente es aminoramiento de los costes. Y esto me suena a política puramente keynesiana. Y lo dejo allí para empezar contigo. Sí, hablar siempre de salarios, ¿no? De bajar los salarios para reducir los costes, tendemos a considerarlo siempre de una forma agregada. Es decir, bueno, España tiene un problema de competitividad, entonces bajamos todos los salarios y las empresas tienen menos costes y podemos vender fuera. Bien, como realmente la estructura que tenemos no es la correcta, los salarios no se pueden bajar de forma agregada. En unos sectores puede que los salarios deban bajar mucho, de ahí tiene que haber mucha flexibilidad para que los salarios puedan bajar. En otros puede que tengan que bajar algo menos y en otros sectores puede que incluso tengan que subir. O sea, está claro que salarios en la construcción que se pagaban en la costa a un chaval casi que había salido del colegio sin acabar, 6.000 euros al mes, pues esos salarios no son sostenibles, esos salarios tienen que bajar. Pero quizás salarios en tecnologías de la información, que todos los países están demandando ese tipo de trabajador,
son salarios que tienen que subir, incluso en la situación actual, porque las empresas necesitan a esos trabajadores y si no les pagan esos salarios, ese trabajador se va fuera. Por lo tanto, la política de dirigir los salarios es una política errónea, entiendo yo. Claro. Efectivamente. Hay una resistencia, además, de reducción de salarios y de precios. Y esto probablemente sea uno de los motivos también por los que también pues, tenemos más paro, evidentemente. Porque ante una situación hay que ajustarse, ¿no? O hay que ajustarse o hay que reconvertirse. ¿Qué opináis aquí? A ver, vamos a ver los miembros de la mesa. Sí, bueno, yo creo que como empresario que he tenido trabajadores a mi cargo, y cuando analizas las cuentas y te das cuenta, por ejemplo, de la provisión que tienes que hacer, por si algún día, como efectivamente puede acabar ocurriendo, tengas que despedirle, pues aunque no sea un salario en sí mismo, es un dinero que tienes que provisionar. Y en muchos casos eso es un coste que tenemos, porque los propios trabajadores en principio tienen su seguridad social y tienen un paro cuando acaban si han hecho un trabajo. Ese tipo de cosas hay que flexibilizarlas a unos niveles, ya no hace falta que sean estadounidenses, con que sean europeos, con hacer lo que está haciendo el resto de Europa, ya sería una bajada bastante importante. Y en otros sectores no tiene sentido, por ejemplo, y en ese sentido cuando Óscar lo mencionaba, que hay que subir unos, bajar otros, a veces dentro de un mismo sector no es lo mismo el turismo en la costa que el turismo en el interior. Pues no podemos seguir manteniendo unos convenios laborales que son para todos igual. O sea, si la flexibilización por sí mismo lo define, o sea, lo que tenemos que hacer efectivamente es dejar libertad a la gente para que libremente pueda acordar sus propios salarios y los propios costes que va a tener. O sea, incluso en los horarios laborales, en los festivos, en los horarios de apertura. Hay muchas medidas que no se trata de crear algo nuevo, sino simplemente lo que ya hay, estructurarlo o desestructurarlo realmente. O sea, dejar de que haya una organización y un ordenamiento que en algunos casos se diseñó prácticamente en el siglo pasado. O sea, bueno, no, en el siglo pasado, pero quiero decir, hace un montón de años. Y a la hora de tener que buscar una competitividad en la exportación, todos estos costes se notan mucho. El turismo es una forma de exportar. No hace falta que te vayas a Hong Kong a intentar vender tus violetas de un motor. ¿No? Yo lo que pregunto es si hace falta realmente reducir los costes salariales para poder vender más. Es decir, si esa posibilidad realmente es la única que existe, porque yo pienso que no. Pero ¿cómo va a reducir los costes salariales? Claro, si están cobrando 800 euros o 1.000 euros. Pues se trata de cobrar 600 lo que quieren. Pero ¿cómo van a reducir los costes? Naturalmente yo no estoy de acuerdo. El salario medio de la construcción sigue siendo 2.000 y pico euros, 2.500, 2.600 euros, sigue siendo. Si ha subido, el salario medio de la construcción ha subido en la crisis. O sea, no ha habido ningún tipo de bajada de salarios en la construcción. ¿Cómo se ha depurado? A través de al paro. Vas al paro y ya está. Pero no bajas los salarios. En ese sentido, el mundo de la informática, es el mundo que conozco mejor, tiene un ejemplo muy bueno de cómo los salarios se pueden ajustar y sin ningún problema pasar una pequeña etapa mala y luego repuntar. En la famosa crisis de las .com, antes, aquí en España, recién salido de la carrera, tú podías conseguir salarios sin ningún problema de 40 a 45.000 euros, sin tener nada de experiencia. Y tal, te iban a buscarte a la universidad, a ver, oye, ¿cuánto acabas? ¿Cuándo te dan el título? Venga, vente, o bueno, da igual que no hayas acabado, vente. Llega la crisis de las .com y en las empresas te presentaban un papel y te decían, mira, tu salario de 45.000 ahora va a ser de 2.000. Esto o no tengo más remedio que despedirte. Los informáticos que, a contrario de otros sectores, están muy poco sindicados, es muy raro incluso en grandes empresas que haya delegados sindicales, la gran mayoría firmaron. Se bajaron sus salarios, pero una auténtica barbaridad del año 2000 al año 2002-2003. No hubo un paro creciente, una ligera subida del paro en el sector de la informática, y en el año 2003, 2004, la informática volvió otra vez a subir. La misma empresa que te había dicho eso, cada 6 meses te estaba subiendo 6.000 euros el salario para que no te fueras. Por lo tanto, sería hizo su ajuste. Y fíjate lo bien que se ha hecho el ajuste en ese sector, que es el que menos está sufriendo la crisis. El problema que yo veo, Óscar, es que veo un problema que es que, claro, los salarios pueden reducirse perfectamente, es decir, pero ¿y los precios?
Claro, esto significa perder poder adquisitivo. Quiere decir que también hay una resistencia a reducir los precios, y lo que estamos viendo con el tema de la vivienda. Yo siempre lo decía hace unos años, que si mientras los precios de la vivienda no se reduzcan, fundamentalmente porque es una parte importante de la composición de la economía, pues nuestra economía lo que iba a hacer pues es empezar a lanzar gente al paro, porque eso se extendía pues hacia otros sectores. Y efectivamente así está ocurriendo. Pero mientras los precios no sigan bajando, y todavía tiene margen para bajar un poco más, porque si los sueldos se reducen también tienen que reducirse, pues, y seremos más competitivos probablemente si se reducen los salarios, pero si se reducen los sueldos mantendremos en cierta medida los poderes adquisitivos. ¿Qué ocurre? Que existe mucha resistencia a la reducción de precios también, ¿no? Es decir, perdón. No, yo es que veo la situación de España, la veo muy complicada porque, bueno, para empezar ya hay un primer problema, que estamos 17 comunidades autónomas, que ya no sé si tenemos un sentimiento nacional o no lo tenemos, entonces ya tenemos un problema. Entonces, yo ahora, por ejemplo, ayer se manifestaban por la calle miles de personas. Entonces aquí se han hecho dos Españas, por decirlo de algún modo, los que trabajan en la administración pública, que parece que estamos enfrentados además, los que trabajan en la administración pública y los que estamos en el sector privado. Y bueno, y en los paros que no se acuerda nadie. O sea, que ese es el tercer sector, ¿no? 6 millones de personas, de eso ya no se acuerda nadie, eso ya que hagan lo que quieran. Entonces, el tema es que nos hemos encontrado con un sector público que es o los trabajadores del sector público o la gente que tiene una tendencia, vamos a decir, de izquierdas, que dice aquí tenemos que mantener nuestros gastos sociales y todo eso a toda costa. Los que estamos en el sector privado, esos estamos muertos, porque estamos como los gatos cayéndonos por una pared, aguantando en nuestras empresas, intentando sobrevivir, cuando te llegan las nóminas los que somos empresarios o profesionales, yo tengo 15 nóminas que pagar todos los meses, les puedo asegurar que sudo tinta, sobre todo aquellos meses que hay puentes por en medio o hay eso, pero España en estos momentos hay manifestaciones en la educación, en la sanidad, todo, que no se reduzca nada. O sea, nadie quiere reducir nada, entonces hemos creado un sistema, o sea, en España en estos momentos una situación dificilísima de resolver, porque hay mucha gente que dice, no, yo, que aquí que no haya ningún recorte, yo tampoco quiero pagar más impuestos, el parado, oiga, mídeme en mi trabajo, que tampoco hay en mi trabajo. Esta situación es muy complicada de resolver. Bien, simplemente que hay una solución, que es a través de la modificación del tipo de cambio, que eso es imposible, como sabemos todos. Ahí sí que se reduciría y se resolvería sin demasiados problemas. Pero no hay tiempo para hablar de esa alternativa. Pensábamos hablar del euro y las posibilidades, precisamente en lo que acabas de decir, a ver que claro, si no somos posibles de reducir salarios y no queremos mantener todo, pues la única solución aparente era esa, es decir, aparentemente, quiere decir que no sé si teníamos que haber analizado si era buena o era mala, pero no da tiempo, así que vamos a dejar los últimos minutos, ya sabemos, no sé si como vosotros no habéis estado aquí antes, tenemos un minuto para dedicarnos a resumir un poquito o contar lo que queremos de cara al público y bueno, pues saber qué es lo que podemos, digamos, decirle a nuestros queridos telespectadores. Empezamos contigo. Bueno, Román. En general a la gente lo que creo que tienen que empezar a entender es que viene una época de cambios, y además de cambios que queramos o no van a tener que ocurrir. Desde luego en el sector público no son recortes lo que está pasando. Como decíamos antes, hemos vivido un tiempo en que había unos incrementos presupuestarios muy grandes y se han dado una serie de servicios que además son muy blindados en la administración. O sea, cuando se aprueba una ayuda social, cuando se aprueba una plaza de funcionario, tiene una rigidez que va a durar durante muchos años. Y en ese sentido, o cambia ese parámetro, o van a tener que ver muy mermado su poder adquisitivo, como tú decías antes, porque si no el Estado no lo podrá pagar. Y de cara a los particulares, yo de alguna manera les diría que bueno, ahora sí que podemos decir que estamos muy cerca ya del final de la bajada, vamos a decirlo así. O sea, las cosas ya no pueden ir mucho más a peor. Más tarde o más temprano, de una manera dolorosa, tendrán que ajustarse y no
tiene ya. Ahora, no voy a decir que vamos a ver brotes verdes, pero sí que la cosa ya no tardarán. O sea, están más cerca los brotes verdes en el futuro que en el pasado. Nos quedamos con la luz al final del túnel. Pasamos con Eduardo Pastor, de ICAE. Yo lo único que quiero comentar con respecto al sistema financiero, que es en definitiva la materia de la que sí que me atrevo a avanzar, es que el consumidor no tiene que tener miedo a la situación de crisis económica, y con esto quiero decir que no tiene que cundir el pánico y que la gente vaya corriendo a retirar todo el dinero que tiene de las entidades de crédito. Más que nada porque si hace eso es cuando realmente sí que va a producir una verdadera quiebra del sistema financiero. Yo creo que después de lo que ha pasado en Bankia, todo el mundo puede dejar o se deja entrever que el Estado no va a dejar caer a ninguna entidad de crédito. Viendo lo que ha pasado o lo que pasó con Lehman Brothers, yo creo que es un escarmiento bastante grande. Por tanto, lo único que quiero comentar sobre todo es eso, que a la gente no tiene que cundirle ese pánico que le empieza a cundir, y sobre todo ya a nivel de recomendación que revisen los contratos que tienen, porque comentábamos de participaciones preferentes y productos tóxicos o acciones. Hay mucha gente que no sabe lo que tiene entre manos y por tanto no estaría de más que sacaran del cajón aquel depósito que creyó contratar hace 2 o 3 años, porque puede que se lleve alguna sorpresa. Muy bien, nos quedamos con que no hay que hacer la teoría del autocumplimiento. A mí me gustaría decir a todos los, sobre todo a todos los televidentes que nos están viendo, o a todos los aragoneses que nos están viendo, que evidentemente no podemos volver a permitir una mala gestión como la que hemos permitido en España en los últimos años. No hay nada peor en una empresa, los que trabajamos en el mundo de la abogacía lo vemos a diario. ¿Es mucho mejor que de una empresa se vaya un gerente con un maletín de 50 millones de pesetas? Porque eso se podrá solventar, se podrá resolver. Que una mala gestión a lo largo del tiempo. Una mala gestión trae unas consecuencias tremendas. Hablaba don Román aquí del tema del turismo. Pero ¿cómo vamos a hacer turismo a España si nos hemos cargado las costas? Si urbanísticamente un país que era precioso nos lo hemos cargado. Si yo que he estado en Ibiza hace muchísimos años, si aquello era el paraíso, si ahora las columnas, cualquiera que vaya a Ibiza, las columnas de la construcción están puestas encima de las rocas que están en la playa cuando uno sube hacia el castillo de la capital. Pero qué barbaridad hemos permitido en solo hacer la llamada sobre el hotel El Algarrobico, que todos lo tenemos en la cabeza, ese hotel ahí en la costa almeriense, que es una auténtica barbaridad, en un erial. Entonces, vamos a ponernos todos a trabajar y no permitir, desde luego, que nadie más vuelva a realizar una mala gestión. Y, evidentemente, quien no nos puede sacar de esta tormenta ni nos puede sacar de esta situación son aquellos capitanes de barco que nos metieron en la tormenta, o sea, que no vieron el iceberg, el iceberg, o sea, que nos llevaron contra el iceberg, que nos hundieron. Y en estos momentos resulta que tenemos el mismo capitán que nos tiró en el iceberg, es el que, y cuando estamos todos en el agua, que nos estamos ahogando, es el que está organizando la recogida. Pues yo casi me dan ganas de ponerme como el violín y los músicos en la escena del Titanic. Y veo una solución muy difícil, por lo que pido a todos que tengan la máxima atención con las gestiones, y en el tema de las entidades bancarias muchísimo cuidado, porque un banco antes se veía como una entidad muy seria, y resulta que los bancos han sido la entidad mucho menos eso que la pollería de la esquina o la huevería de la esquina, que desde luego no nos han dejado los agujeros que han dejado quienes supuestamente tienen unos grandísimos financieros. Nada más, señor director, y muchas gracias. Estaba enfadado, pero no con usted. Nos quedamos con la renovación de la clase política por parte de José Antonio Bisús, y bueno, pasamos a Óscar Timón, que viene directamente de Madrid, del Partido de la Libertad Individual, PELIP, que bueno, pues que es una gota alternativa que puede existir en el futuro, tal vez. Bien, el resumen de... Sí, me gustaría dar simplemente un dato para que los espectadores hagan también una reflexión de la gestión política que nos ha llevado también a esta situación. Es que el gasto público en España entre el año 2002 y 2007 ha aumentado un 50%. El gasto público en Alemania, en esa misma fecha, aumentó un 2%. Si nuestros políticos hubieran tenido el mismo comportamiento que los alemanes, ahora mismo estaríamos en superávit presupuestario, no tendríamos ningún problema con prima de riesgo, ni tendríamos que perder dinero ni nada. Y además,
hubiéramos tenido unos superávits enormes en esa época, del 2003-2004, y no tendríamos ni siquiera deuda pública, con toda la cantidad de recursos que eso hubiera liberado para el sector privado. Sin embargo, la gestión política veía ahí la mina de oro para pues, gestionar todos sus disparates. Muchas gracias, Óscar Timón, del Partido de la Libertad. Bueno, señores espectadores, telespectadores, bueno, pues ya nos veremos el próximo miércoles. Simplemente comentar que, claro, la solución parece ser que viene por la internacionalización de las empresas. Siempre hemos hablado en este programa de la internacionalización de las empresas y hemos favorecido, pues eso, que bueno, pues intentando siempre que bueno, pues los empresarios sepan que bueno, pues esa es la alternativa. Que no nos queda otra alternativa, porque eso es lo que hay, es decir, ya no podemos seguir viviendo del crédito, no podemos continuar trayendo dinero de fuera para financiar nuestros excesos, ¿no? Vamos a decirlo de alguna manera, y hay que favorecer el ahorro, que es lo más importante, y para eso, naturalmente, olvidarnos un poquito de lo que es ese crecimiento de la demanda, y bueno, pues hay que centrarnos en que bueno, pues hay que generar capital, hay que acumular capital y por lo tanto hay que favorecer a las empresas que son las que generan realmente empleo. En fin, pues os esperamos la próxima semana en este canal, Canal 44, en este su programa La Vía de la Libertad, el programa que pretende hacernos mucho más